Nuevamente muy buenas tardes. Nos encontramos en el lanzamiento de Punto y Coma número 3, la revista del Instituto de Estudios de la Sociedad. Y a nombre de nuestro instituto, del IES, yo quisiera darles la bienvenida y compartir simplemente dos consideraciones antes de dar la palabra a Mariana Canales, investigadora del IES, que va a conducir este lanzamiento. Lo primero es subrayar el propósito de Punto y Coma en general y de este número en particular. Esta revista se encuentra a medio camino entre la reflexión académica y el registro periodístico, y nace para ser un espacio de encuentro y conversación alrededor de las ideas. En ese sentido, digamos que tenemos un énfasis bien fuerte, y de esto se va a conversar seguramente también a lo largo del lanzamiento, en las humanidades y las ciencias sociales. Con esa inspiración nace Punto y Coma y se refleja en este número que trata justamente de reivindicar la capacidad de dialogar desde las humanidades y las ciencias sociales en torno a nuestra crisis, a la crisis que explotó en octubre del año pasado. Desde nuestro ideario, desde los principios e ideales que mueven al IES, buscamos abordar este fenómeno, la crisis de octubre, en toda su complejidad. Buscamos, como decimos en la revista, poner octubre en perspectiva. Nuestra convicción es que las artes y las letras, las humanidades y las ciencias sociales ofrecen una ayuda inestimable para comprender lo que ha ocurrido en nuestro país y, por tanto, para pensar cómo sortear esta crisis, aunque sea en la medida de lo posible. Eso es lo primero. Y lo segundo es simplemente agradecer. Agradecer, por supuesto, a los panelistas que nos acompañan hoy día, a Joaquín y a Daniel, cuyas agendas son muy atareadas, ¿cierto? Así que se agradece mucho que se hayan dado el tiempo. Agradecer también al equipo del IES. Detrás del trabajo de esta revista y de nuestro instituto en general, hay un equipo ejecutivo y en particular en este caso un equipo editorial que ha trabajado muchísimo para ofrecer este producto. Agradecimiento especial a Joaquín Castillo, María Josefina Poblete y Rodrigo Pérez de Arce, al equipo operativo en general y a todo el equipo del instituto, también a quienes son parte del IES de manera invisible, el directorio, quienes contribuyen además a financiar nuestro instituto, nuestros donantes, el comité editorial, en fin, hay mucha gente detrás que hace posible el trabajo del IES. Y en términos más personales, también a nuestras familias, este ha sido un año muy difícil, ¿cierto? Y producir esta revista y en general todo lo que supone publicaciones de esta índole también requieren un apoyo muy importante en esa línea. Así que agradecer a todos quienes hacen posible esta actividad. Sin más dilación, doy la palabra a Mariana Canales, investigadora del IES, quien va a dirigir la conversación en la que Daniel y Joaquín van a presentar Punto y Coma número 3. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio, y bienvenidos al lanzamiento de este tercer número de Punto y Coma, la revista del Instituto de Estudios de la Sociedad. Hoy día nos acompañan Joaquín García Huidobro y Daniel Matamala. Joaquín es académico de la Universidad de los Andes y columnista dominical en El Mercurio. Muchas gracias, Joaquín, por acompañarnos hoy día. Y Daniel es periodista de CNN y columnista de La Tercera. Así que bienvenido, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Les explico un poco el formato antes de partir. Vamos a dar alrededor de 10 minutos a cada uno para que hagan una breve exposición, puedan comentar la revista, y después daremos espacio a una conversación. Ahí yo les voy haciendo un par de preguntas y recogiendo también si es que hay preguntas del público. Les cuento a quienes nos están viendo que si es que quieren saber más de la revista, pueden ingresar a este link que voy a poner en el chat para conocer más sobre de qué se trata, cómo comprarla, si es que alguno está interesado. Ahí lo pueden ver. Daniel, si quieres partimos contigo entonces. Perfecto. Con 10 minutos. Muchas gracias. Vamos a poner el cronómetro en beneficio del tiempo, no hay que alargarse mucho porque además estamos en hora de siesta, así que puede ser peligroso, especialmente dar la lata en estas condiciones. Bueno, muchas gracias primero a los demás participantes, muchas gracias por la invitación. Y quiero partir felicitando la labor que hace el Instituto de Estudios de la Sociedad del IES. Me parece que está haciendo una labor muy relevante, precisamente porque está cumpliendo con la labor de ser un centro de pensamiento, que es algo que se dice fácil, pero es un poquito más difícil hacerlo, sobre todo en Chile, donde tenemos una cierta tendencia a que muchos autodenominados centros de pensamiento, o algunos autodenominados think tanks, sean más bien o voceros de ciertas agendas preestablecidas, digamos, a los que parece que no les interesa demasiado realmente reflexionar sobre lo que está pasando, sino más bien empujar esas agendas, sin importar mucho lo que está ocurriendo en la sociedad, y por otro lado, algunos que sencillamente son más bien agencias de lobby,
que avanzan ciertos intereses particulares disfrazados de estudios generales. Entonces, me parece que es muy refrescante, muy revitalizador que haya un centro de estas características trabajando, por eso acepté encantado la invitación a estar en la presentación de esta revista, y creo que en particular este número de la revista Punto y Coma expresa muy bien esa manera de acercarse a la realidad, porque además es una manera de acercarse a la realidad enriquecedora, desde el punto de vista que abre el abanico de posibilidades, abre el abanico más allá de estudios que muchas veces tienden a ser demasiado centrados en la técnica económica, para intentar entender la realidad de algo tan importante como lo que pasó en octubre del año pasado, que todavía no hemos sido capaces de decodificarlo, de comprenderlo, mucho menos de saber cómo gestionarlo o manejarlo. Estamos muy lejos de siquiera entender lo que pasó. Y lo que ha hecho el IES, y específicamente lo que hace este número, esta edición de Punto y Coma, me parece valiosísimo para abrir el abanico, abrir la mente y realmente poder pensar, poder reflexionar acerca de lo que ha ocurrido. Voy a dar una breve reflexión sobre algunas de las cosas que más me llamaron la atención. No está el tiempo para ir artículo por artículo revisándolo todo, pero hay algunos puntos en específico que me gustaría plantear. Quiero partir con el que me parece que es de alguna manera la columna estructural de esta revista, que es el artículo sobre ficciones y malestar de Joaquín Castillo y Guillermo Pérez. Porque precisamente lo que hace es mostrarnos otras maneras de entender lo que está pasando en Chile, de poder entender, por ejemplo, desde la ficción, desde los relatos, desde los cuentos, desde las novelas, cómo durante mucho tiempo estos creadores, estos artistas, venían contándonos lo que estaba pasando en nuestra realidad, pero lamentablemente esos relatos han estado totalmente invisibilizados en nuestras discusiones públicas. Tenemos discusiones públicas que están muy marcadas por la planilla Excel, por el dato, y muy poco por las percepciones mucho más enriquecedoras que nos pueden entregar, por ejemplo, desde la ficción, o por ejemplo, desde los relatos más cualitativos antes que cuantitativos. En ese artículo de Castillo y Pérez se cita, me parece que muy adecuadamente, a George Steiner, y su concepto de la modernidad, en el cual, y lo cito textualmente, de acuerdo a lo que dice el artículo, el mundo se vuelve inexpresable por medio de las palabras, debido al divorcio entre ciencia y poesía. Yo tal vez le cambiaría ciencia por economía y poesía por narrativa. Y claro, ese divorcio entre economía y narrativa, entre la planilla Excel y el relato, es muy notable, porque no solamente empobrece nuestra comprensión de la realidad, sino que nos hace imposible realmente para la gran mayoría de las personas comunicarnos y entendernos. Los seres humanos no entendemos la realidad a través de gráficos, no la entendemos a través de números de planillas Excel, la entendemos cuando somos capaces de crearnos un relato de las cosas. Nuestra propia vida la entendemos armándonos un relato de nuestra vida, que no necesariamente va a ser el relato exactamente de lo que realmente ha ocurrido en nuestra vida, pero tratamos de darle sentido a las cosas a través de un relato, de una narrativa. Y eso es lo que muchas veces se pierde cuando no tenemos una visión más enriquecida de la realidad social. Entonces, muchas veces estos gráficos están viviendo una realidad paralela a esa verdad que está viviendo la gente, pero que se vuelve incapaz de comunicarla. El debate, por lo tanto, y eso me parece muy significativo, en lo que señala este artículo, se empobrece, pierde matices cuando es absorbido por este discurso de la técnica y la economía. Yo lo llamo como el síndrome de los datos freak, ¿no? Como creer que una recopilación de datos nos permite entender la realidad. Y la verdad es que el dato, las cifras sin contexto, solamente empobrece lo que entendemos de la realidad. Y de ahí salto a dos entrevistas que me parece que están muy interrelacionadas porque hablan más o menos en el mismo lenguaje, aunque una de ellas es internacional y una de ellas es nacional. Me refiero a las entrevistas a Teresa Bejan y a Katia Araujo, que son parte de este número. Y ambas de alguna manera hablan de lo mismo, con, claro, una de ellas hablando del fenómeno global, del fenómeno mundial, y la otra a nivel nacional. Por hacer un resumen muy breve, de acuerdo al tiempo, lo que dice Teresa Bejan básicamente es que hay una percepción central en las democracias occidentales de que no se está compartiendo una misma sociedad, no se está compartiendo una vida en común. La pérdida de ese sentido de lo común, de que estamos todos arriba del mismo bote o del mismo barco, es global. Cruzada, uno podría decir, por muchos temas, desde el tribalismo que fomentan las redes sociales, las fake news, que significa que ya ni siquiera compartimos los mismos hechos, no son las mismas opiniones, ya no compartimos los mismos hechos acerca de lo que está ocurriendo en la sociedad, y una élite globalizada, totalmente desenchufada de sus territorios. Por ponerlo en términos tal vez caricaturescos, el capitalismo de Henry Ford, digamos, de principios del siglo XX,
era de un dueño que conocía su industria, conocía a sus operarios. Esos operarios vivían junto a la fábrica y compartían de alguna manera, el capitalista y el trabajador, muchos códigos comunes. Incluso la lógica de Henry Ford era básicamente que los empleados eran también sus clientes, y los veía de esa manera dual. Esta economía del siglo XXI, en muchos casos ya ni siquiera habla de trabajadores, ¿no? Las empresas ahora tienen socios, como Uber. Sus clientes son los que le proveen contenido gratis, como en Facebook. Los capitalistas se desconectan del resto de la sociedad, dejan de vivir en los mismos códigos, dejan de conocer a sus propios trabajadores, a sus propios empleados, y se conectan a esta élite global, donde el dinero sencillamente atraviesa fronteras, y se pierde un ancla que era muy importante para permitir que élite y ciudadanía vivieran de alguna manera en una relación, y entendieran que estaban íntimamente relacionados. Esa pérdida es global, y de alguna manera lo pone en cuestión esta entrevista a la que hago mención. Y por otro lado está la entrevista a Katia Araujo, que es una investigadora muy importante en Chile, que desde hace mucho tiempo, muy lúcidamente, viene dando cuenta de las dificultades de la vida social en nuestro país. Y ella habla de que vivimos también en universos sociales paralelos en Chile, y pone algo que le aparece muchas veces en sus investigaciones, esta idea de la gente, o este sueño con irse al sur, ¿no? Como con huir del sistema, que es una fantasía que, bueno, se ha disparado todavía más con la pandemia. Pero qué interesante pensar qué está pasando en una sociedad donde el sueño, de alguna manera, es el escape, es el irse de aquí. Y esto nos muestra una sociedad que es más próspera, sin duda que es más próspera, pero que mantiene un carácter, dice Araujo, verticalista, autoritario y elitista. Una élite que tiene una imagen triunfalista de sí misma, que tiene una clausura que afianza esto como una especie de coto cerrado, y que no está dispuesta a ceder en nada a sus privilegios, tanto materiales como, tal vez más importantes, simbólicos. Y a la vez promueve la creación de gigantescas expectativas entre quienes están más abajo. O sea, tenemos una élite que convence al resto de la ciudadanía, de que hay un discurso meritocrático real, que se ve, por ejemplo, en la ampliación enorme de la matrícula de la educación universitaria. Promesas de meritocracia, promesas de igualdad. Se crea, de alguna manera, una nueva clase media emergente, con esa autopercepción de sí misma, de un derecho ganado, que le va a golpear la puerta a la élite. Y le dice, bueno, aquí estamos. Hicimos las tareas, hicimos lo que nos dijeron que hiciéramos, nos endeudamos para ir a la universidad, nos endeudamos para adquirir los símbolos de estatus. Y esa élite le cierra la puerta en la cara. Y ahí se produce evidentemente una disonancia cognitiva que es muy difícil de manejar. Katia Araujo utiliza el metro como una metáfora, ¿no? Dice que es una metáfora de Chile de alguna manera. El metro próspero, moderno, sin duda, un símbolo de desarrollo, pero al mismo tiempo inhóspito, porque hay que competir para poder subirse al vagón. El que no pega los empujones se queda abajo. Hay una ley de la selva sin referentes, se pierden incluso las cortesías más tradicionales, ¿no? De quienes tienen derecho a pasar primero, quienes tienen derecho a ocupar los asientos. En esta modernidad representada de alguna manera por el metro, que sabemos que es el gran símbolo de lo que pasó en octubre, se pierde esa idea de comunidad de alguna manera, y eso lo expresa de manera muy interesante Katia Araujo. A mí me gustaría linkear eso, si bien es un autor que no está en esta revista, pero quiero aprovechar de recomendar su trabajo, con Manuel Canales, un sociólogo que ha estado hace harto rato trabajando en el tema de la percepción de, sobre todo los jóvenes de clase media, de esta nueva clase media ilustrada, capaz de ir a las universidades no selectivas, en base a una serie de promesas de meritocracia. Y él, desde hace muchos años, por cierto, antes del estallido, viene diciendo, esto va camino a ser una crisis, porque aquí hay generaciones que hicieron suya una promesa meritocrática de un nuevo Chile, pero que de un tiempo a esta parte ya sus discursos habían cambiado, y de esa esperanza estaban pasando palabras como fracaso, frustración, fraude. Me parece que esta manera de entender cómo llegamos a octubre, no solamente mirando cifras, no solamente mirando planillas Excel, sino que entendiendo, por ejemplo, qué es lo que nos dice la ficción, qué es lo que nos dice la literatura, qué es lo que nos dicen estas investigaciones cualitativas de investigadores que se sientan con los sujetos, con las protagonistas, a escuchar lo que ellos tienen que decir, nos abre una mirada mucho más amplia para poder entender algo de lo que ha ocurrido en el último año, y en eso me parece que el trabajo que hace esta revista y los artículos que hay en esta revista, he citado solamente 3, pero hay muchos más, son muy interesantes en poder ampliar nuestra mirada. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Joaquín, 10 minutos. Les recuerdo a los más de 100 participantes ya que pueden hacer sus preguntas en la ventanita preguntas y respuestas para después verlas durante la conversación. Dale, Joaquín. Está silenciado. Muy agradecido. Cuando me pidieron que fuera panelista del lanzamiento de este nuevo número de Punto y Coma, pensé, qué mal momento para preparar un lanzamiento, porque estaba tratando de terminar mi propio libro sobre la crisis chilena, las crisis chilenas, y no quería distraerme de lo necesario. Pero había leído los números anteriores de Punto y Coma, los había encontrado muy buenos, y pensé con una actitud un tanto paternalista que valía la pena hacer un esfuerzo en favor de una iniciativa, el YES, que aprecio y que admiro. No imaginaba lo que tenía por delante, porque a medida que avanzaba en esas páginas surgía en mí una pregunta inquietante. ¿Tiene sentido que escribas un libro cuando existe algo como este número dedicado a la crisis de octubre y en menor medida a la pandemia? Esto no es mucho mejor que cualquier cosa que puedas escribir tú, a pesar del esfuerzo que había desplegado. Anticipo mi respuesta. Esto probablemente es mejor que lo que puedo escribir yo, pero ningún escultor deja de esculpir después de ver el éxtasis de Santa Teresa hecho por Bernini, que está en Roma, o si va a Madrid y pasa por el Prado y ve las pinturas negras de Goya. No por eso un pintor va a dejar de pintar, porque siempre va a decir, aquí falta algo, hay algo que el gran Goya no logró expresar. Para darles una idea sobre este volumen que ustedes todavía no han leído, quiero comenzar con un dato elemental. Esta no es una obra unitaria. Sus autores representan modos de pensar muy diferentes. Con todo, esta obra no tiene un carácter heterogéneo. Si tuviera que expresarlo en términos filosóficos, diría que su empeño se funda en dos intuiciones fundamentales. La primera es que la verdad existe y que los seres humanos podemos en alguna medida acceder a ella. La segunda es que la verdad no constituye una suerte de bloque uniforme y monolítico, sino que presenta un carácter poliédrico. ¿Dónde está la fortaleza de este trabajo? Precisamente en la conciencia de la propia debilidad. El periodo que ha vivido Chile desde octubre de 2019 es tan complejo que la única manera de empezar a hacerse cargo de él, desde un punto de vista intelectual, es realizarlo de manera cooperativa. No me refiero solamente al hecho de que aquí escriben personas de pensamiento y talantes tan distintos como la elegante sobriedad de Josefina Araoz o la profunda exuberancia de Rafael Gumucio, sino que las disciplinas que intervienen en este diálogo que tiene lugar en la mente del lector mientras uno está leyendo esto, son muy distintas. Me explico con un par de ejemplos. Mariana Canales, aquí la tenemos. Ella no habla simplemente del feminismo, sino que lo hace a propósito de una obra artística, en este caso las famosas tesis. Lo normal en Chile es preguntarse, ¿a favor o en contra? Pero en este caso la única respuesta honesta sería ninguna de las anteriores. Porque ella, junto con mostrar la grandeza de esa forma de protesta, hace ver las limitaciones y los puntos ciegos que la afectan. La mencionada Josefina Araoz celebra, por ejemplo, la agudeza de Orrego Luco, que en su ensayo de comienzos del 19 sobre la cuestión social muestra la novedad de la pobreza de ese momento. Y muestra que la novedad está en el modo en que se experimenta. Pobreza ha habido siempre, pero el campesino emigrado a la ciudad descubre de pronto un mundo
del que hasta entonces carecía y le muestra lo precario de su situación. Sin embargo, ese mérito indudable de Orrego Luco no impide, como señala Araoz, que él tenga sus propios puntos ciegos, que son comunes a casi todos los que se ocuparon del tema, porque ese despertar se debe siempre a factores externos, suponen una carencia y en él no juega un papel importante su propia experiencia, la experiencia del pobre. Y con esto enlazamos con el que a mi juicio es el texto central de la revista, que es una suerte de descubrimiento arqueológico. Me refiero al trabajo del sociólogo Pedro Morandé, un trabajo que se remonta a 1999, donde él toca muchos temas importantes, particularmente el desprecio ilustrado por la tradición oral y la pretensión de sustituirla por las formas escritas de expresión. Pero me quiero detener en uno de estos temas, que es el modo en que se enfrenta el tema, la cuestión de la pobreza. Se habla mucho de la extrema pobreza, de la necesidad de combatirla, estadísticas, gráficos, etc. Y dice Morandé, el punto de partida es, sin embargo, que los pobres constituyen un problema que hay que resolver. ¿Qué sucede, en cambio, si en lugar de partir del argumento de la pobreza, se parte de la experiencia que se nos transmite por tradición oral? Si en lugar de considerar al pobre como argumento, lo consideramos como un sujeto, tendríamos que concluir algo aparentemente sorprendente. Los pobres no representan un problema para sí mismos, al menos no de manera estructural y permanente. Son problema para el Estado, para los aparatos públicos, pero no para sí mismos. En la visión, el texto es largo, pero en la visión sobre sí mismos son seres humanos que tienen dignidad, tradiciones culturales que cuidar, valores que transmitir, y sigue en un texto absolutamente maravilloso. Probablemente una característica no consciente de este trabajo, pero que atraviesa todas las páginas, desde el prólogo y del trabajo de Pablo Ortúzar hasta las reflexiones de Andrea Kotov sobre la pandemia, consiste en que nos sacan de nuestra seguridad, como si de pronto nos movieran ese poliedro que tenemos delante y nos invitaran a observar un lado que hasta ahora no habíamos visto. Así, por ejemplo, en estos meses hemos conocido reflexiones muy interesantes de sociólogos, historiadores, juristas, politólogos, filósofos, periodistas. Pero, como ya destacó Daniel, Joaquín Castillo y Guillermo Pérez se preguntan si no habrá también en la literatura chilena de las últimas décadas algunas pistas importantes que nos permitan entender lo que hemos vivido en este año. Y obviamente lo que hemos vivido, cuando uno lee esa página, dice, esto no salió de la nada. Las pistas están ahí. Por supuesto que sin la ayuda de estos dos autores, yo al menos no habría buscado por ahí. Aunque no resulta intencionada, la conexión de estos hallazgos con los que desde la sociología ha hecho Katia Araujo, al menos desde hacía 10 años, cuando publicó Habitar lo Social, esa conexión resulta sorprendente, como se advierte en la entrevista que le hace Claudio Alvarado. Muchas veces se ha criticado a estos nuevos intelectuales que se contentan con ofrecer un diagnóstico muchas veces crítico de la vida política chilena de las últimas décadas y que sin embargo no entregan ninguna solución. Esta crítica revela ya un problema en quien la hace y me recuerda la célebre tesis 11 de Marx sobre Feuerbach. Los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de diversas maneras. De lo que se trata es de transformarlo. Es decir, lo importante estaría en el plano del hacer. Pero ya hace muchos años Heidegger advirtió acerca de un hecho tan elemental como que resulta imposible transformar algo si no se lo conoce adecuadamente. Y un falso diagnóstico de la realidad puede llevar a medidas políticas lamentables. ¿Qué costos debió pagar Chile por el hecho, que señala Ortúzar, de que la Concertación, después de su derrota de 2010, no aceptó que
lo que tenía que hacer era permanecer una década lejos del poder y rearmarse intelectualmente, rearmar su proyecto político, adecuarlo a las nuevas circunstancias, lo que significa entender lo que estaba pasando. A cambio de eso, que tuvimos la experiencia de la nueva mayoría, que consiguió llegar al poder, pero sin la serenidad suficiente para saber qué cosas merecían ser conservadas y qué había que cambiar. Y esa pluralidad descontrolada de reformas simultáneas. A Popper enseña que la reforma hay que hacerlas de una para saber si tiene resultado o no, y si cambio 10 cosas al mismo tiempo, no sé por qué causa se produjo qué efecto. No solo la derecha ha pagado muy cara su falta de reflexión, sino que también la centroizquierda. Y quienes pretenden sustituir a la centroizquierda, me refiero al Frente Amplio, también están dominados por la prisa y ya empiezan a repetir los vicios que ellos mismos rechazan. Remito a lo que ha dicho Carlos Ruiz Encina. Aquí estoy hablando yo, Nortúzar, pero volviendo a él, resulta particularmente interesante apreciar la variedad, la diversidad de fuentes intelectuales que están detrás, en este caso de Ortúzar y también del resto. En el caso de Ortúzar, el propio Karl Marx, en un autor Ortúzar que no tiene nada de marxista. Una de las muchas ventajas que tienen estos nuevos intelectuales en el contexto chileno reside precisamente ahí, en su flexibilidad para tomar todo lo que les parece verdadero y valioso en los más diversos autores, pero sin perder ni desdibujar su propia identidad. Todo esto no puede menos que ponerme muy optimista. Aquí hay un modo de trabajo, aquí hay un estilo intelectual que a mi entender no tiene precedentes en la historia chilena del último siglo. Y si lo cultivan y si mantienen alejado el siempre presente peligro de la arrogancia que impide aprender de todo aquel que diga una verdad, si lo cultivan van a poder prestar una contribución todavía mayor a nuestro país que la que están prestando. Decía que la crítica que se les hace en orden a que sus diagnósticos son muy interesantes, pero que no ofrecen soluciones, merece una reflexión más detenida. De partida, por ejemplo, quien lea el texto de Matías Petersen va a ver que, al menos en este caso, sí existen propuestas muy concretas. Además, si nos tomamos en serio el modo de trabajo que se muestra en algo aparentemente tan sencillo como el número de una revista, por más que se piense que es un número, o por lo menos que yo piense que es un número que no va a dejar indiferentes a los historiadores del futuro, hay que entender que en el cuerpo social, en el cuerpo político, hay tareas muy distintas. Me gusta comparar esto con un equipo de fútbol que tiene delanteros, en este caso son los políticos. Ellos se encargan de meter los goles. Después están los que cultivan las políticas públicas, los mediocampistas. Ellos le hacen pases a los delanteros. Y por último están los defensas, que son los intelectuales. Hay un antiguo dicho futbolero que dice que los equipos se arman desde atrás. Y me parece que en política pasa exactamente lo mismo. Sin una base intelectual sólida, sin un diagnóstico adecuado de la realidad, las políticas públicas ni siquiera sabrán qué problemas deben resolver y los políticos sufrirán una permanente desorientación. Lo anterior, y para terminar, me lleva a un tema importante que simplemente esbozo. Las ideas que aquí se recogen pueden inspirar políticas públicas muy variadas. Y las soluciones políticas que son coherentes con estas ideas no son unívocas. Aquí cabe mucha gente, esto no es una cosa gobierno, oposición, derecha, izquierda, está en otro plano. Pero esto exige que las diversas partes involucradas estén atentas a lo que hacen las otras. Dicho de modo más directo, aunque habría mucho más que señalar, si los políticos y los cultivadores de las políticas públicas no se preocupan por recibir la pelota que desde la defensa envían los intelectuales, el sistema no funciona. Esto vale para los más diversos sectores y va a exigir en los próximos años un esfuerzo muy particular. El empeño realizado en esta revista
ciertamente es muy importante, pero claro, no basta. Muchísimas gracias, Joaquín. Em, Tengo una primera pregunta, pescando algo que ambos mencionaron. Daniel hablaba del divorcio entre la narrativa y la ciencia o la economía. Y Joaquín hablaba también del diagnóstico que hace Pablo Ortúzar en su artículo sobre la derecha y la izquierda y qué tanta responsabilidad tienen ellos en esta crisis. Entonces mi primera pregunta es, en base un poco al artículo de Pablo Ortúzar, el Pacto de Clases y Tregua de Élites, donde él se refiere a la responsabilidad estrictamente política respecto a la crisis de octubre. ¿Qué tan política es esta crisis? ¿Y en qué medida la salida a ella es también política? Daniel. Sí, mira, de ese texto de Pablo, que es un texto muy interesante, que básicamente, para hacer un resumen muy en 20 segundos, ¿no? Básicamente dice que hubo paz entre las élites entre el año 90 y el año 2010, que el año 2010, al salir la concertación del gobierno, se rompe ese equilibrio de intereses que sustentó esa tregua, porque la clientela concertacionista pierde sus puestos de poder en el Estado y eso genera una especie de guerra entre sectores. A mí me parece que es un análisis interesante, pero yo creo que tanto más importante que esa tregua o esa disputa entre élites políticas es entender más ampliamente qué es lo que pasa también con las élites económicas y su relación con la élite política en Chile. Yo creo que la política en Chile, bueno, en cualquier parte del mundo, pero especialmente en Chile, es totalmente indivisible o imposible de entender si no entendemos también qué pasa en el mundo de la élite económica, que por lo demás es la élite que ha sido la columna vertebral de Chile en los últimos 40 años. Por el terreno político ha pasado una élite militar, una élite concertacionista, luego ha habido otros cambios, pero la élite económica en buena medida se ha mantenido como fundamental durante estos 40 años. Y ahí yo creo que hay un episodio que es muy interesante para entender cómo llegamos a octubre de 2019, que es propiamente político. ¿Qué es lo que ocurre con el proyecto de la nueva mayoría? La nueva mayoría puede entenderse de muchas maneras, pero yo creo que una manera interesante de entenderlo es como un esfuerzo de generar un nuevo pacto intraélite entre grupos empresariales y progresismo político o izquierda política o socialdemocracia política. Un pacto que en ciertos momentos fue incluso bastante explícito. Recordemos que el programa de gobierno de la nueva mayoría, el preprograma que se arma antes de la llegada de Michelle Bachelet de vuelta a Chile, es financiado por grandes grupos empresariales. Hay grupos que públicamente incluso uno puede decir que pusieron sus fichas en ese proyecto. Luego eso se desarma por múltiples razones que es largo contar acá, pero claramente de ambos sectores hay discrepancias con el proyecto original. Pero aquí hubo un proyecto de generar una mezcla entre conservar las posiciones de poder de cierta élite económica, pero yendo hacia un modelo que permitiera de alguna manera mayor inclusión social por la vía de una serie de reformas. Y el fracaso de ese proyecto, que me parece que es el último gran proyecto que intenta evitar que lleguemos de alguna manera a la crisis de octubre, es muy simbólico de lo que pasa después, porque después viene básicamente una cierta clausura política, creo yo, no entender qué era lo que estaba ocurriendo en términos de las mareas subyacentes en la sociedad chilena, que nos van llevando luego a octubre, con el tema de básicamente negar el conflicto. Lo que se hizo durante el último año, año y medio, antes de octubre de 2019, fue, me parece, por buena parte de la élite política, económica y también cultural, intelectual, negar que existiera una crisis subyacente. Decir que básicamente lo que estaba pasando eran cosas naturales que tenían que ver con los dolores del crecimiento, los dolores del desarrollo, y que no había temas de fondo que solventar, digamos. Y me parece que ahí, de alguna manera, faltó un intento, al menos, ni siquiera hubo un intento, por generar alguna nueva fórmula política, alguna nueva fórmula desde la élite para poder volver a legitimar el sistema. Y me parece que la forma en que es tomado completamente por sorpresa la dirigencia política, pero también en general la intelectualidad en Chile por lo que ocurrió en octubre del 2019, tiene que ver con eso, con una negativa de que existiera el conflicto, con una clara desconexión con lo que estaba pasando a nivel de ciudadanía, con un desconocimiento, con una ignorancia en muchos sectores de lo que estaba pasando a nivel de ciudadanía, y eso es lo que los deja totalmente sin armas para poder primero entender, después procesar
lo que estaba ocurriendo allí, y por eso las respuestas también son tan completamente descaminadas. Entonces me parece que hay una serie de elementos previos que el texto de Pablo Ortúzar de alguna manera junta bien en términos de entender lo que estaba pasando en términos políticos, pero me parece que falta ahí el tema de qué pasó con la élite económica y cuáles fueron las fichas que jugó la élite económica. Me parece que el experimento de la nueva mayoría ahí es lo más interesante, para intentar en algún momento abrir la discusión sobre los cambios que requería Chile antes de octubre de 2019. Muchas gracias. Joaquín. A ver, tú preguntas qué tan política es esta crisis y depende de lo que entendamos por política. Si por política entendemos lo que hemos venido entendiendo en los últimos siglos, que es el arte de adquirir, conservar y aumentar el poder, claro, esa política quedó muda y tiene muy poco que decir, porque aquí entran en juego otras cosas. Y uno de los resultados de todo esto que hemos vivido debería ser el que nosotros seamos capaces de revisar nuestra concepción de política. Eso es una cosa. La segunda, el tema de los empresarios. Aquí hay que distinguir dos, me parece ser una distinción importante. Uno, el papel de los empresarios en el financiamiento de la política. Ahí hay que poner muro de Berlín, muralla china, todos los muros que tú puedas y quieras poner. Pero eso no significa que los empresarios no sean muy importantes y que no debamos tener su voz en la esfera pública. Pero hablando ellos, no hablando a través del parlamentario de turno. ¿Ya? Y nosotros tenemos que ser capaces de reconocer el valor de los empresarios y la importancia. Aquí no sobra nadie. Y los empresarios en este proyecto que tenemos por delante son absolutamente fundamentales. Y si en un país no cuidamos a los empresarios, como en un país, si no cuidamos a los políticos, las consecuencias son gravísimas. Si uno quiere ver qué pasa cuando en un país no se cuida a los políticos, cruce la frontera y vaya a cualquiera de los países vecinos y se da cuenta de lo importante que son los políticos, con todo lo que nos quejemos nosotros. Y lo mismo vale para los empresarios. Muchas gracias, Joaquín. Quisiera ahora tomar un par de preguntas del sobre las artes visuales, que ella dice establecen un registro de sus épocas y culturas. Entonces, ¿por qué se produce esa contradicción, pregunta Elena, en la izquierda que lleva a condenar el vandalismo en contra de los murales de Mon Laferte y Pedro Lemebel y no decir una palabra contra el vandalismo a los monumentos nacionales y de otras obras valiosas que hay en nuestro país? José Miguel Burmester también pregunta si es que creen que hay un consenso político en condenar la violencia en todas sus formas y qué tanto puede asemejarse el Frente Amplio a la corriente guevarista en los 60, al usar la violencia como método para llegar al poder. Entonces una pregunta amplia respecto a la violencia que vimos en octubre y las manifestaciones en el campo artístico y en otros espacios que vimos. Joaquín, quizás podemos partir ahora a la inversa. Yo sugeriría que las preguntas difíciles se las hagan a Daniel. A ver, ¿cómo podría explicar la izquierda esa ambivalencia respecto de la violencia que se ejerce sobre obras artísticas? Tú comprenderás que yo no soy el más adecuado intérprete de lo que podría responder la izquierda. Entonces, con eso me salvo de esa pregunta. Eh, para mí es inaceptable la violencia contra cualquier tipo de manifestación artística, eso es evidente. A ver, si de alguien estoy distante es del Frente Amplio, pero por favor no los comparemos con Ernesto Guevara. Por más que alguno ande con una polera del Che Guevara, para mí es incomprensible
andar con una polera del Che Guevara, un señor que, bueno, entre otras cosas fue un criminal, digamos, ¿ya? Que mató mucha gente y no precisamente en combate. Pero el Frente Amplio no es guevarista. Podrá ser en algunos casos prepotente, podrá a través de las redes sociales alguna gente ser intolerante, etcétera, pero mm, yo prefiero que me ataquen en Twitter a que me disparen o me secuestren, ¿ya? O me pongan una bomba. Y el Frente Amplio está afortunadamente muy lejos de eso. Hay otras críticas que podemos hacerle al Frente Amplio, pero no eso, hay que ser justo. La pregunta tiene que ver básicamente por lo que veo con dobles estándares, ¿no? En términos de la violencia, o sea, de mirar de distintas formas la violencia cuando ataca a quienes yo siento como los míos o a los símbolos que yo siento como cercanos a mí, y en cambio tener una mirada condescendiente o justificatoria cuando las víctimas de la violencia, los blancos de esa violencia parecen ser otros, en un sentido súper amplio, ¿no? Símbolos que no me representan, instituciones que no me representan, personas que no siento como cercanas. Y ahí evidentemente hay un doble estándar y una doble moral. Yo no diría que solo en la izquierda, creo que en todos los sectores políticos, especialmente en los más extremos, donde se busca todo tipo de justificaciones para algunas cosas y se le mira con un lente muy distinto en otras. No quiero ser autorreferente, pero yo el domingo escribí una columna precisamente sobre eso, sobre un poco quienes justifican la dictadura de Maduro utilizando exactamente las mismas formas en que se justificaba la dictadura de Pinochet, y las violaciones a los derechos humanos de Maduro se minimizan con los mismos argumentos con que se minimizaban las violaciones a los derechos humanos de Pinochet. Y curiosamente las respuestas desde ambos extremos son muy interesantes porque ambos se sienten muy ofendidos de que los comparen con los otros violadores de los derechos humanos o con los otros defensores o explicadores o justificadores de dictaduras. Entonces son respuestas que son casi indistinguibles. Tú le sacas el nombre, le sacas el país, le sacas la época, y los argumentos son básicamente los mismos. Entonces me parece que eso es, bueno, es parte evidentemente de nuestra forma de ser como seres humanos. Hay un psicólogo social estadounidense, Jonathan Haidt, que ha estudiado ese fenómeno, y es muy interesante lo que él dice, porque lo que él señala es que los seres humanos no entendemos la realidad, no somos buenos para comprender la realidad y hacernos un juicio de la realidad a través de antecedentes objetivos. Para lo que somos buenos, porque es lo que ha funcionado evolutivamente mejor, es para elegir un equipo, para ser fieles a ese equipo y luego utilizar toda nuestra capacidad intelectual más bien para buscar buenas justificaciones de lo que ese equipo hace, para ser buenos abogados defensores de una causa que ya tomamos. De hecho, hace experimentos de que en una gran medida se pone a la gente en base a estímulos, y la respuesta a ese estímulo, si me parece positivo o negativo, si lo justifico o no, es inmediata. Y luego todo el proceso de reflexión tiene que ver con buscar justificaciones para nuestra reacción instintiva. Y eso, que es un fenómeno humano natural, las redes sociales lo amplifican y lo multiplican de una manera muchísimo mayor, porque evidentemente las redes sociales fomentan este comportamiento tribalista y premian a quien es fiel a su tribu. Por lo tanto, la persona de izquierda, por ponerlo en esos términos un poco gruesos, ¿no? Que va tal vez a verse ante el estímulo de un monumento, de un militar que ha sido derribado, y que su reacción inmediata es decir, eso me gusta porque ese símbolo es lejano a mí, su tribu en redes sociales lo va a premiar. Y va a ocurrir al revés, tal vez con un referente artístico, cultural, que le sea lejano a alguien de derecha con su propia tribu. Por lo tanto, las redes sociales lo que hacen es premiar a quien se mantiene dentro de la tribu y castigar al que es rebelde, digamos, al que es capaz de hacer esa reflexión y decir, a ver, pero ¿cómo yo puedo estar alabando que hay algún tipo de monumento o algún tipo de acción artística que sea vandalizada y en cambio decir exactamente lo contrario en la otra? Entonces, este fenómeno que me parece que es inherente a la humanidad, y así lo han demostrado investigaciones de gente como Jonathan Haidt, con las redes sociales se hace muchísimo más inmediato y muchísimo más difícil de combatir. Y creo que la explicación va más bien por ahí, más allá de que sean de izquierda o de derecha quienes caen en ese tipo de actitud. Perfecto, muchas gracias. Viendo un tema... Joaquín. Perdón. No, primero, comparto absolutamente lo dicho por Daniel, no tengo nada que agregar, pero quiero meterme en un problema. Daniel habló de Maduro. Claro, pensemos en Venezuela, porque
cayó el Imperio Romano, algún día caerá Maduro, ¿ya? Espero que se demore un poco menos que el Imperio Romano. ¿Qué hacer con Maduro? Si tú me preguntas a mí, nadie me ha preguntado, yo le diría, mire, lo primero que tiene que hacer con Maduro es comprar una casa paradisíaca en las Bahamas, mandarlo, ofrecerle que pueda irse para allá con impunidad absoluta y dejar a Maduro al juicio ultraterreno del juez de todos los hombres. Pero lo más importante es sacarse a Maduro de encima. ¿Ya? Claro, este tipo de lógicas hoy día resultan inaceptables porque queremos justicia a toda costa. Pero parte del drama de Venezuela es que como queremos justicia a toda costa, los que están arriba van a durar todo lo que puedan, porque saben que lo que les espera es terrible y no tienen nada que perder manteniéndose en el poder. Entonces ahí hay una cosa que es muy profunda, que es reconocer nuestra limitación y decir, mira, yo no soy capaz de hacer toda la justicia del mundo. Y Venezuela es más importante que mis deseos de justicia. Lo que nunca podemos hacer es cometer una injusticia, pero no estamos obligados a resolver todos los entuertos que hay en el mundo, digamos, porque somos limitados. Esto obviamente a los opositores venezolanos no les gustaría, pero creo que es un tipo de problema que también nos ayuda a entender la realidad nacional. Sí, yo entiendo la lógica de lo que dice Joaquín y es un debate que se ha dado muchas veces. Muchas veces se ha dicho, por ejemplo, este tema de los tribunales penales internacionales, de la justicia internacional, finalmente termina siendo de alguna manera un desincentivo, para ponerlo en términos económicos, para que un dictador entregue el poder en base a una negociación en su país, porque siempre, por más que en su país esa negociación le garantice cierta impunidad, va a estar el fantasma de los tribunales internacionales. Y bueno, en gran medida ese fue el modelo de la transición chilena, ¿no? Ofrecer una salida lo más suave posible a quienes dejaban el poder. Entendiendo el dilema, que efectivamente es un dilema, me parece que también hay que entender que uno no se saca de encima a los dictadores solamente cuando ellos dejan el poder. De alguna manera, cuando un dictador deja el poder, el dictador y su grupo, digamos, y los criminales que lo acompañan, el problema persiste en una sociedad si no hay al menos algunas señales simbólicas de reparación y de justicia. Y por lo tanto, me parece que uno se puede deshacer de un dictador de esa manera, ¿no? Como con el exilio dorado. Pero eso no permite a una sociedad realmente deshacerse de él. Permite pasar a un estado que es bastante precario, bastante difícil de todas formas. Entonces, me parece que el dilema es un poco más amplio en ese sentido y que la justicia claramente sí cumple un rol, por más limitada que sea siempre, por más imperfecta que sea siempre, sí cumple un rol muy relevante en sanar las heridas y en volver a regenerar el tejido social que las dictaduras destruyen. Y aprovechando la discusión internacional, Daniel mencionaba la entrevista a Teresa Avellán. Entonces, yo les quería preguntar, ¿en qué sentido, qué especificidad tiene la crisis chilena en comparación a las crisis de las democracias y las instituciones en otras partes del mundo? Me estoy agarrando de Teresa Avellán porque es una entrevista muy interesante, ¿no? Pero una pregunta más amplia. Quizás, Sí, Daniel. si quieres puedo partir yo en esa. A ver, me parece que es interesante lo de Teresa Avellán porque permite entender, yo lo hablaba ayer, estaba conversando con Luigi Zingales, un profesor de economía de la Universidad de Chicago, que precisamente estaba también investigando lo que estaba pasando, por ejemplo, en Hong Kong, y me decía, y él había estado en Chile, estuvo en enero, en medio del, lo estuve paseando con él, digamos, por las zonas más álgidas del estallido en ese momento, y me decía, se parece mucho en ciertas cosas. Me decía, estuve en enero viendo lo que estaba pasando en Chile, en las vitrinas vandalizadas, y un par de meses después en Chicago estaba pasando exactamente lo mismo. Hay de alguna manera una globalidad que no solo es de las élites, también es de una clase media, joven, interconectada a través de las redes sociales y que claramente va teniendo elementos en común, se va inspirando en lo que pasa en otras partes del mundo también y lo va replicando. De modo que hay muchos elementos, el tema de la distancia entre élite y ciudadanía, el tema de la crítica a esta élite globalizada,
el tema de la distancia de la izquierda tradicional con sus bolsones tradicionales de apoyo, los grupos obreros básicamente, son muchos elementos en común. ¿Qué hay de diferente? Yo creo que lo interesante de Chile es que me parece que un elemento muy diferenciador y muy específico de lo que ocurre en la crisis chilena 2011-2019, digo yo. Yo creo que los dos grandes hitos son la revuelta estudiantil de 2011 y octubre de 2019. Para mí ese es el hilo conductor. Yo creo que hay dos elementos fundamentales que marcan la experiencia de lo que ocurre en Chile. El primero es la emergencia de esta clase media que por primera vez tiene la posibilidad de acceder a la educación superior, que lo hace en condiciones desmedradas, porque va a instituciones que no son selectivas, que entregan formación de baja categoría, y lo hacen en base a deuda, pero con una gigantesca cantidad de expectativas. Y el segundo elemento que se cruza con el anterior es precisamente el tema del endeudamiento, de la necesidad de endeudarse para participar de esta promesa que se le hace desde los grupos dirigentes. Y creo que ese grupo es el grupo fundamental que hay que entender, que hay que escuchar para saber qué es lo que está pasando en Chile. Porque los avisos estuvieron desde el 2011 en adelante. Los que eran pingüinos en el 2006, que eran universitarios en 2011, hoy día son profesionales jóvenes, que salieron de la universidad y se encontraron con la realidad de que están manejando tal vez un Uber, o están haciendo algún otro trabajo precario, o están en labores muy poco calificadas. Porque no solamente por la falta de meritocracia en los niveles un poco mayores de la pirámide social, sino también fundamentalmente por una estructura económica que no necesita ser intensiva en conocimiento. Y por lo tanto ese es un factor que a mí también me parece muy relevante ponerlo en cuestión. Por supuesto, a todos nos parece en teoría muy bien que tengamos una gran población educada en la universidad, educada en una serie de profesiones. ¿Lo necesita nuestra estructura económica? ¿Hay lugar para ese tipo de ascenso basado en una teórica capacidad educativa? Entonces yo creo que ese elemento en particular, si bien no es exclusivo de Chile, me parece que es muy importante y muy relevante en Chile. Y ese grupo social en particular, tal vez en otras sociedades han sido más bien sociedades más industrializadas, por ejemplo, tal vez el grupo social más importante para mirar es el de los obreros, ¿no? De los obreros sindicalizados que, por ejemplo, pierden parte de su vida social que estaba en torno a la industria del sindicato, lo que pasa, por ejemplo, con el noroeste de Estados Unidos. En el caso de Chile, me parece que el grupo social por excelencia a mirar es este, el de estos adultos jóvenes, profesionales que cumplieron con todo lo que les dijeron y que hoy día se encuentran con sus expectativas frustradas. Y me parece que ese es un elemento particular de Chile que es interesante de mirar. Joaquín. Sí, a ver, hago mío todo lo anterior. Agregaría un par de diferencias más. Una es la acelerada erosión del tejido social en Chile. Que ahí hay una diferencia respecto a los otros países, de eso habría mucho que hablar. Y lo segundo, que claro, es lo que yo he hecho en falta aquí, pero es lo más difícil, es que en Chile hubo una acción terrorista muy sofisticada. Y claro, ¿qué es lo que yo le reprocharía a este número? Que sus autores me dicen, no vamos a hablar de eso porque no tenemos pruebas de quién fue y de cómo lo hizo y quién lo financió, etc. Y efectivamente, si estuviéramos en un juicio, no podríamos llevar a nadie a la cárcel, así en términos globales. Pero cuando un Joaquín Villalobos, o sea, es muy interesante ver que todos los que han sido en su juventud terroristas y que se han pasado al otro lado, dicen, esto es conocido, esto lo hicimos nosotros, por decirlo así, o gente como yo, como los que yo fui. Y ahí hay un punto importante que hay que trabajar y que no hay que dejárselo a la derecha dura. Claro, el problema de la derecha dura es el inverso, que es decir, aquí estaba todo perfecto hasta que llegó una operación X, castrochavista o lo que sea, y artificialmente demolió este edificio, pero porque le pusieron cargas de detonación, lo que obviamente es muy, muy insuficiente, pero que sea insuficiente no significa que hay que descartar ese elemento. Yo diría que ganas de que este número hubiera tenido un artículo más,
por lo menos sobre esto. El problema es que quién es capaz de escribirlo y en forma serena y documentada. Eso. Muchas gracias. Quisiera hacer una última preguntita. Joaquín, tú mencionaste el artículo de Pedro Morandé como el gran rescate de este número, y él habla sobre la cultura oral latinoamericana y cómo el Estado sobredimensiona la salida legal a un montón de problemas que no son estrictamente legales. Entonces, a la luz de ese artículo, ¿cómo ven ustedes el proceso constituyente? ¿Es este proceso una salida a la crisis o cómo conversa con esa crisis? Ya. Mira, primero, ¿qué significa la palabra constitución? La palabra constitución, en castellano, en alemán, Verfassung, etc., designa de modo primero y prioritario lo que nosotros entendemos como constitución física. Esta persona está en buena constitución física, ¿ya? Que es, los autores la llaman la constitución real. Otro es el papel. En algunos países el papel calza con la constitución real. En otros países, piensa por ejemplo que Argentina tuvo la misma constitución de 1800 y tantos durante los gobiernos radicales, durante Perón, durante los gobiernos militares, durante Alfonsín, etc., con la misma constitución. Eso es lo que los alemanes llaman Scheinkonstitutionalismus, el constitucionalismo aparente. Una constitución que, claro, puede permanecer en el tiempo, casi no experimentó reforma, porque no se aplica. Entonces, la Constitución, yo en esta materia soy bastante escéptico. El otro día un alumno mío escribió una carta que espero que se la hayan publicado en Concepción, que decía, la Constitución, casa de todos. Oye, si la Constitución no es una casa es un lugar de acogida, etcétera. Una Constitución es una cosa mucho más modesta. Entonces, el depositar sobre la Constitución grandes expectativas solo puede llevar a una frustración. Dicho eso, y me estoy extendiendo demasiado. Dicho eso, estoy de acuerdo con una idea importante, pero que es simbólica. El 15 de noviembre tenía que morir alguien. Y podía morir Sebastián Piñera o podía morir la Constitución, o por lo menos dejar el camino para una muerte de la Constitución. Tenía que haber un chivo expiatorio. Que muriera Sebastián Piñera era muy complicado, porque eso podría haber traído una anarquía, etc. Tenía muchas consecuencias. Y lo más barato era descargar esto haciendo morir o poniendo como chivo expiatorio la Constitución. Si eso fue, claro, se pensó que eso iba a tener más fuerza que lo que tuvo. Alguna fuerza tuvo. Creer que eso va a arreglar muchos de nuestros problemas me parece un optimismo excesivo. Que no va a arreglar ninguno, quizás sea un pesimismo excesivo. Pero una constitución, si quiere corresponder al cuerpo real, es una cosa muy difícil de hacer. Ya, eso. Gracias. Sí, me quedo ahí para dar mi punto de vista. Está esta famosa frase de Churchill, ¿no? De que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás que hemos intentado. Uno podría decir que la salida a la crisis por medio de intentar un proceso constituyente es la peor salida posible, con excepción de todas las demás que a uno se le podrían ocurrir. Yo no he encontrado ninguna mejora hasta ahora, con todas las ineficacias que tiene. Hay un poder simbólico en el proceso constituyente, más allá de cómo quede redactada la Constitución, lo que diga específicamente o no, que es una discusión interesante, pero para mí lo más fuerte es el poder simbólico, de que hay una oportunidad al menos, primero, de canalizar una energía. Lo que se libera en octubre es una energía gigantesca, que se libera el 18 de octubre con violencia, con vandalismo, con destrucción, el 25 de octubre con una manifestación, la más grande de la historia de Chile, pacífica y multitudinaria, y entre esas dos energías, digamos, que de alguna manera han estado en pugna desde entonces, a mí me parece que el proceso constituyente es una forma de decir, a ver, acá hay una manera en la cual podemos canalizar la energía de forma
positiva y constructiva. A mí eso me parece valioso. De hecho, con la pandemia finalmente y con la postergación del plebiscito, el plebiscito ha quedado para el 25 de octubre, que me parece una muy bonita fecha, digamos, que sea no el 18, sino que el 25, cuando vamos a recordar un año de una manifestación masiva, popular, de lo que yo me refiero como el momento populista, ¿no? Como un momento en el cual todos los chilenos sintieron que podían ser parte de algo sencillamente por el hecho de sentirse ciudadanos y en oposición solamente un grupo de la élite. Pero cualquiera se sentía básicamente convocado a estar allí. Eso es un momento simbólico, emotivo, que por supuesto es muy difícil a partir de eso construir algo que políticamente sea viable. Pero hay una emoción que puede ser positiva y esa canalización de esa emoción a mí me parece que tiene un valor importante y yo trataría de cuidarla y de fomentarla. Hacia dónde nos lleve eso, qué tantos problemas prácticos va a resolver la Constitución, qué tantas discusiones podemos abrir, cómo va a ser esa discusión, todo eso está por verse. Pero a mí me parece que esa canalización de la energía social con un fin constructivo me parece que es algo positivo y rescatable. Muchas gracias, Daniel. Quisiera dar entonces un par de minutos a cada uno para hacer un cierre de lo que ha sido esta conversación. Imagino que a esta altura están todos con muchas ganas de ver la revista y de comprarla, así que les voy a dejar nuevamente el link para que puedan visitar nuestra página web. Partimos por Daniel al principio, así que quizás Joaquín, puedes partir tú cerrando. Primero darle las gracias, tomé muchísimas notas, aprendí mucho. No olvidemos, esto es la presentación de una revista. Y esta revista es un esfuerzo muy serio. Yo no sé cuánta gente la va a comprar. Y no sé cuánta gente la va a leer dentro de los que la compran. Pero si la gente lee esto, podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero yo me quedo en el modo, en la forma. Carlos Peña, ¿cuántas veces ha hablado esto de la democracia como el reino así de las formas? En el estilo que se respira aquí, en la forma, en el modo de aproximarse a la realidad. Eso lo encuentro notable. Y, y no puedo más que felicitarlo. Muchas gracias, Joaquín. Daniel. Sí, muchas gracias. Solo quiero sumarme a las palabras de Joaquín, que ha sido, creo que esta lectura ha sido para mí súper enriquecedora. Me pasó lo mismo de tomar la revista. Primero me llegó antes de que fuera un libro bonito, digamos, me llegó en esta forma anillada. Y la verdad es que la tengo llena de apuntes, de subrayados, porque me abrió muchas reflexiones, ¿no? Para ir avanzando más en muchos temas. El tema de la narrativa y de la ficción en particular me pareció fascinante. El tema de este pacto, esta tregua entre élites de Pablo Ortúzar, si bien yo creo que va más allá incluso, pero me parece una muy buena manera de entender cuáles son los problemas del Chile actual. De modo que quiero partir por hacer esa felicitación. Y como dije al principio, yo creo que este tipo de esfuerzos serios, interdisciplinarios, de reflexión y de pensamiento real, no de repetir una consigna precocinada o prefabricada o de defender algún interés, sino sencillamente de pensar sobre los hechos. Vaya que nos falta hoy día en Chile, vaya que hay pocos espacios para hacer eso. Los medios de comunicación, yo trabajo en los medios de comunicación, así que somos en buena medida responsables, ¿no? De no ser capaces de abrir esos espacios muchas veces para una reflexión, un pensamiento más acabado, y esa es una autocrítica que tenemos que hacernos. Y es especialmente importante, yo creo, en un mundo mucho más polarizado, en un mundo mucho más de trincheras. Hoy día en la noche es el debate entre Biden y Trump en Estados Unidos, y uno ya sabe que básicamente va a ser una carnicería, un espectáculo, digamos, lleno de fake news, de informaciones falsas, de polarización como método de energizar a las huestes de cada uno. Entonces, en medio de eso, que haya un remanso para poder pensar, para poder reflexionar, para poder desde distintas miradas ir rescatando maneras diferentes de entender la realidad, que no se agotan en decir, oye, tengo el gráfico que prueba que tengo razón. Tengo el dato exacto que prueba que yo tengo razón y tú estás equivocado, sino que puede ir un poquito más allá en ese pensamiento, me parece tremendamente valioso. Así que para toda la gente que nos está viendo, les recomiendo de todas formas que le dediquen un tiempo a la lectura de la revista, porque de verdad, además al ser tan interdisciplinaria, creo que hay muchas cosas que le pueden interesar a público muy diverso también.
cosas más de contingencia, cosas que tienen que ver con la literatura, con la ficción, con la sociología, y todo eso hace que sea una experiencia muy interesante. Así que felicitaciones, y espero que no sea de ninguna manera un punto aparte, sino que una coma en una continuidad de este excelente proyecto. A nombre del IES, entonces les quiero dar las gracias a los dos, no solamente por su piropo, sino también por esta tan interesante conversación. Muchísimas gracias, Daniel y Joaquín, y a todos quienes nos han visto hoy. Estuvimos casi parejo entre 95 y 100 participantes, así que muchas gracias a todos ustedes. Ahí quedan con el link por si alguien quiere revisar la revista, y esperamos que tenerlos en próximas actividades del Instituto de Estudio de la Sociedad. Muchas gracias. Gracias.